Buenas noches, chicos. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales y el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de nutrición en las plantas. Para ello vamos a ver esta imagen en la cual vamos a ver los dos procesos que se dan durante la función de nutrición de las plantas, que son la fotosíntesis y la respiración. Ambos tienen que ver muy, digamos, entrelazados, y vamos a ver entonces qué es el proceso de la nutrición de las plantas. Bueno, las plantas son organismos autótrofos, ¿no? Es decir, son capaces de producir su propio alimento a través de un proceso químico llamado fotosíntesis. Este proceso también les permite desarrollarse y reproducirse, para lo cual requieren ciertos compuestos inorgánicos que con la ayuda de la luz se va a transformar en compuestos orgánicos, es decir, la glucosa, del cual se alimenta la planta. Esta glucosa le permite generar energía para que pueda sobrevivir la plantita. Bien, en cuanto a las fases de la nutrición de las plantas, podemos decir que son 5 las fases. La primera es la absorción, es decir, el proceso por el cual las raíces permiten la absorción de agua, ¿no?, con minerales disueltos del suelo. Luego viene la circulación, que es otra fase del proceso de la nutrición. Eso se realiza a través del tallo y las hojas, ¿no?, que contienen vasos conductores para transportar el agua y los minerales absorbidos por las raíces. Luego viene el intercambio de gases, esa es otra fase. Eso ya se realiza a nivel de los estomas de las hojas, que permiten el intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono de la atmósfera. La otra fase es el metabolismo. Ya cuando esta fase consiste en que las moléculas se degradan en otras más sencillas, más pequeñas, ¿no?, para obtener energía y construir moléculas mucho más grandes, llamadas moléculas orgánicas. Y por último tenemos la excreción. Es la última fase, que permite la salida de sustancias tóxicas, ¿no?, producidas durante el metabolismo celular. Bien, básicamente la nutrición de las plantas, ¿no?, hemos visto que las plantas cumplen dos procesos. Uno es la fotosíntesis y la otra la respiración. Las plantas respiran y se alimentan de una forma especial. Fabrican su propio alimento, es decir, realizan la fotosíntesis. ¿Cómo lo hacen? A través de la raíz, quien absorbe, ¿no?, del suelo el agua y las sales minerales. A esta mezcla se le llama savia bruta. Ahora, la savia bruta sube por unos conductos muy finos hasta llegar al tallo, ¿no?, y luego a las hojas. Ahora, las hojas toman el dióxido de carbono del aire y la luz del sol. Y por último, en las hojas se fabrica el alimento, es decir, la savia elaborada, ¿no?, que es el producto de la savia bruta, es decir, agua y sales minerales, el dióxido de carbono y la luz del sol. La savia elaborada se reparte por toda la planta a través de conductos, ¿no?, lo cual va a permitir que la planta pueda nutrirse. Ahora, ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso químico que realizan las plantas para fabricar su alimento. La fotosíntesis se realiza en las hojas, que poseen en su estructura un pigmento verde llamado clorofila, que es el encargado de absorber la luz adecuada para realizar este proceso. La fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz se transforma en energía química, ¿no?, y como producto se elabora azúcar o glucosa a partir del CO2, que es el dióxido de carbono, minerales y agua, con la ayuda de la luz solar. Muy bien, aquí vemos una imagen en la cual vemos el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Ahí están las raíces, quienes están absorbiendo agua y sales minerales, que es la savia bruta. Eso va con dirección, ¿no?, por el tallo hacia las hojas. Ahí la hoja, ¿no?, a través de los rayos del sol
el dióxido de carbono del aire va a transformarse en savia elaborada. Muy bien. Ahora, ¿cómo es la respiración en las plantas? Las plantas respiran de la misma manera que los animales, ya que absorben el oxígeno del medio ambiente. Ahora, asimismo, las plantas liberan dióxido de carbono y los dos gases se intercambian con el ambiente a través de los estomas. Es decir, son los estomas que se encuentran en las hojas los encargados de absorber el dióxido de carbono y expulsar el oxígeno. Es decir, durante la respiración, las plantas toman el dióxido de carbono del medio ambiente y liberan oxígeno. Ahora, y en la noche ocurre lo contrario. En la noche toman el oxígeno y liberan dióxido de carbono. Ahora, vamos a continuar entonces con la siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no?, la fotosíntesis y la respiración. Vemos, por ejemplo, cómo a través de las raíces, ¿no?, el agua, las sales minerales, ¿sí?, van hacia la hoja, los rayos del sol llegan, el dióxido de carbono, y se libera oxígeno. ¿No? La savia bruta se transforma en savia elaborada y vemos que la savia elaborada va a todas partes, ¿no?, porque ese es el nutriente de las plantas. Las plantas respiran continuamente, tanto de día como de noche, y este proceso se realiza a nivel celular por medio de organelos llamados mitocondrias, que se encargan de capturar las moléculas de oxígeno y permitir la oxidación de la materia orgánica que se encuentra en la célula para obtener energía, lo cual le permite a la planta mantener sus funciones vitales. Ahora, el dióxido de carbono, o sea, el CO2, entra a través de las hojas, ¿no?, por unas aberturas muy pequeñas llamadas estomas. Aquí vemos, por ejemplo, la ecuación que representa la respiración celular. Glucosa más oxígeno más agua, dióxido de carbono más energía química. Muy bien, aquí vemos también una imagen. Estos son los estomas, chicos, ¿ven? Aquí se encuentran en las hojas, ¿sí?, en el en vez. O sea, por debajo de la hojita vemos ahí están los estomas, ¿sí? Son aberturas por donde ingresa el oxígeno, por donde ingresa el CO2 y expulsa el oxígeno. Aquí también se ve. Bien, vamos a continuar. Las diferencias entre la fotosíntesis y la respiración. Fíjense, durante el día, aquí vemos que las plantas, ¿sí?, las plantas durante el día, durante la respiración, ellos toman el oxígeno y liberan dióxido de carbono. Pero la fotosíntesis hace lo contrario. Toman el dióxido de carbono y eliminan oxígeno. Y durante la noche, también vemos aquí, por ejemplo, cómo las plantitas toman el oxígeno y eliminan dióxido de carbono. Ahora, durante la noche las plantas respiran y desprenden únicamente CO2. Y durante el día realizan la respiración y la fotosíntesis, pero desprenden más oxígeno que dióxido de carbono. Por esa razón es que el oxígeno abunda. Bien, acá tenemos la hoja de actividad, chicos. Primera pregunta, ¿qué es la fotosíntesis? La segunda pregunta que se conoce, ¿qué producen las plantas cuando procesan fotosíntesis? ¿Cómo se realiza la respiración en las plantas? Y acá hay un caso, miren, una situación. Juan considera correcto decir que una planta se alimenta del aire y del suelo, ya que de ahí es donde se obtienen los nutrientes inorgánicos que necesita para fabricar los nutrientes orgánicos, y que es el único proceso que realiza la planta para proporcionar a las células la energía necesaria para sobrevivir. Ahora, la pregunta es, ¿compartes esa idea? Explica, Juan, tu respuesta. Y luego, por último, tienes que dibujar, graficar el proceso de la fotosíntesis. Bien, chicos, nos pasamos al grupo de WhatsApp para poder continuar con la clase.